La señora Sara Cebaco, economista e investigadora, es parte de BASE. Si Sara cree conveniente decirnos quiénes son, de qué se trata, porque de repente, Sara, uno cree que todo el mundo conoce BASE Investigación Social. ¿Cuántos años hacen que vienen trabajando y cuál es la tarea que ustedes tienen? Te agradecemos una introducción ya de qué es BASE, y para después hablar del análisis que ustedes hicieron del presupuesto para el año que viene. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Saludos a la audiencia. BASEIS es una organización sin fines de lucro que se dedica a la investigación de problemas socioeconómicos. En particular, tiene varios trabajos de investigación en el tema del desarrollo del capital, del extractivismo. Estudia mucho las relaciones sociales en el campo, ¿verdad? Y trata en realidad de difundir información también a las organizaciones sociales, a los territorios, tratar de que el conocimiento sobre los grandes temas sociales lleguen a todas las personas del país. Fue fundada hace un poco más de 30 años, en realidad. Yo soy un poquito nueva en BASE y no recuerdo la fecha de fundación, y fue fundada también con el sociólogo Tomás Palau. Tomás Palau, sí. Bueno, creo que mucha gente dice, Palau, mire, él fue uno de los grandes protagonistas de esa investigación de Sara. Como decís, nosotros recordamos capítulos muy ingratos. La gente que se destacaba en, acumular información y comenzar a hacer un análisis. Ya todos creo que recordarán, sufrieron unas persecuciones enormes. ¿Por qué? Porque comenzaba a despertarle a la gente la posibilidad de tener un análisis real de los proyectos, por ejemplo, de presupuesto. ¿Qué encontraron ustedes en el presupuesto 2021 en comparación al 2020? ¿Qué cosas, qué aspectos más importantes? Y mira, los aspectos más importantes es, primero decir que el presupuesto siempre es una herramienta que efectivamente es complicada de leer. Si uno dice, mira, voy a bajar un poco de la web el presupuesto y voy a empezar a leer a ver si entiendo algo, es muy complicado porque es un lenguaje, vamos a decir, de la burocracia de Hacienda. Y sobre todo hay que leerlo en el contexto, digamos, porque el presupuesto es siempre básicamente la herramienta que dice, bueno, ¿qué van a hacer todos los organismos del Estado en un año para responder a una realidad que se vive y tendría que ser para que se cumplan las principales leyes, ¿verdad?, que definen el rol del Estado en todos los sectores. Primero la Constitución Nacional, de hecho, para empezar. Entonces, en el presupuesto 2021, que no termina en realidad de aprobarse, ¿verdad?, porque ahora pasa otra vez a diputados, pero yo hice el análisis sobre el proyecto de Hacienda, que senadores aumentó un poquitito ahora. Lo que propone Hacienda es básicamente reducir el gasto social, por un lado. En general, de hecho, plantea una reducción del monto global del presupuesto, cosa que se hace muy poco, ¿verdad? Hace años que no baja el presupuesto. En el 2017 fue igual al de 2016 porque Horacio Cartes no había aprobado. Por lo tanto, por ley se ratificó el del año anterior, pero bajar un presupuesto, incluso considerando de que hay inflación, ¿verdad?, significa es un acto bastante arriesgado políticamente, diría yo, y económicamente, ni que decir, en un año que fue este año de pandemia, donde hubo una pérdida de ingresos en la gran mayoría de los hogares paraguayos. Y entonces el presupuesto plantea un descenso en el gasto social, en particular en salud, en educación y en entes que garantizan derechos a las poblaciones que ya son las más pobres, en particular el INDI, el INDER, cuando sabemos todos los conflictos sociales que están vinculados al acceso a la tierra o a la necesidad de atención y de proyectos comunitarios en el campo, y vemos que el INDI
baja de más de 20% su presupuesto, el INDER lo mismo. Entonces son decisiones que yo particularmente en el informe planteo una enorme contradicción, incluso pensando que sabemos que este gobierno, digamos, tiene una línea liberal, tiene una línea de gasto que pasa por favorecer a ciertos sectores, ¿verdad? Como el sector del agronegocio, y trata de arraigar a los campesinos, etcétera. Pero aún considerando eso y considerando que los informes de la Dirección General de Estadísticas, por ejemplo, plantearon que hay más de la mitad de la población que sufrió un descenso en sus ingresos familiares, si vos en este contexto haces un presupuesto que no se enfoca a garantizar un ingreso mínimo en las familias y en particular en las familias ya pobres o en todo caso vulnerables. También hay otro estudio que dijeron que con la pandemia aumentó 40% la franja de población vulnerable, es decir, que puede caer en la pobreza. Finalmente, ahí te prepara un conflicto social grande porque no hay un enfoque tampoco a actividades económicas que permitirían generar fuente de empleo. Entonces, consecuentemente, lo que dice Hacienda es que vamos a tener un nivel de recaudación tributaria aún menor a lo que solemos tener, que es extremadamente bajo, que no pasa del 10%. Este año estimaron 9% porque efectivamente muchas pequeñas y medianas empresas cerraron, la gente tiene menos plata, con lo cual va a consumir menos, con lo cual habrá menos recaudación en IVA y en IRASIS. Y entonces, considerando eso, ¿cuáles son los mecanismos que proponen para sectores que son empleadores de fuente de empleo y no se ven claramente, ni tampoco se ve que puedan aumentar, que están, digamos, el presupuesto no refleja aumentos en programas que van dirigidos a poblaciones vulnerables o a crear empleo o garantizar, por ejemplo, ventas para los campesinos. Este tipo de cosas que tendrían que ser, que van directo, que tienen una acción directa, perdón, a aumentar el ingreso en las familias. Este dinero que ustedes analizan no va a ese gasto social, ¿a dónde está yendo? En realidad, bueno, hay varios entes que tienen, no tantos, pero hay varios entes que tienen aumentos presupuestarios, que básicamente es el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores, otros, bueno, después hay unos reacomodos, digamos, por ejemplo, entre el MEC y el MITIC, que hace que, bueno, toda la parte tecnológica pasa del MEC, pasa a ser del Ministerio de Tecnología e Información. Y sobre todo tenemos algunas fuentes de gastos que aumentaron bastante. El servicio de la deuda está aumentando tremendamente. Bueno, nosotros vinimos avisando sobre este problema hace bastante tiempo. Ahora parece que sí, todo el mundo lo está tomando en serio porque tenemos una deuda, por un lado, que pasó como depende ahora desde el 2013 y fue aumentando la parte de bono soberano, entonces una deuda emitida en dólar que tenemos que reembolsar en dólares, ¿verdad? Y estamos cada vez más dependientes de la tasa de conversión del dólar. Si el dólar aumenta, debemos más. Y tenemos un servicio de deuda que toma cada vez más espacio, digamos, en el presupuesto. De hecho, el presupuesto plantea una emisión de $600 millones en bonos soberanos este año. Y de esos 600 millones, 400 millones solamente para reembolso de deuda. Entonces, eso es otra cuestión que va a estar incluso más fuerte el año que viene y en el 2023, donde tenemos que reembolsar ya la primera parte del capital de bono soberano. Entonces, hay gastos que aumentan en estos rubros.
Y si no, en realidad no hay muchos aumentos. La mayoría, lo mejor que se logró, digamos, para algunos entes mantenerse más o menos, como sería, por ejemplo, la SAS, los programas de transferencia condicionada de fondos, Tecoporal y Abrazos quedan igual, y las pensiones a adultos mayores sí es un rubro que aumenta, siguiendo de hecho la ley que fue aprobada el año pasado o este año, de ir caminando hacia una cobertura universal. Por último, ¿cuál es la salida? Es decir, porque hay una visión crítica al presupuesto. ¿Y cuál es la salida, Sara? ¿Qué se debería plantear a juicio de ustedes, que son los investigadores y analistas del presupuesto? ¿Qué se debería hacer? Bueno, yo creo que se pueden hacer varias cosas. De hecho, no somos los únicos en proponer cuestiones. Hasta organismos de los cuales está siempre fue muy seguidor el gobierno, plantean incrementar ciertos impuestos a los sectores que mayores ganancias tienen y menos fuente de empleo generan, ¿verdad? Entonces, hay que proteger, obviamente hay que ver formas de proteger los empleos y formalizar si es que se pudiera. Lo que pasa es que en la urgencia no se puede hacer todo, eso sabemos bien, pero por un lado el impuesto a grandes fortunas se puede, o a grandes rentas, a sectores que generan mucha renta. Esto es un punto de conflicto desde hace años, y eso sí depende de un acuerdo político, ¿verdad?, con ciertos sectores. Ahí, bueno, entramos a ver cómo se componen, ¿verdad?, las fuerzas políticas en Paraguay, pero solamente aumentando 2% la presión tributaria y dejando de depender en un 50% o más del IVA, vamos a estar mejor y vamos a estar un poquito más sostenible. También se tiene que pensar en fortalecer un banco central para poder, para no depender, por ejemplo, de formas de deuda como los bonos soberanos. Si vamos, porque hay que ponernos efectivamente en este contexto de un 2020, un año muy duro a nivel mundial, de hecho, y fue un año donde explotó la deuda pública en 80% de los países del mundo. Pero el gran problema que nosotros tenemos es que tenemos una deuda pública que es ahora dependiente a más del 50% de los bonos soberanos, que es una deuda que se realiza en el mercado financiero privado, ¿verdad? Entonces no es una deuda que se pueda negociar, digamos, con entes bilaterales o con otro país. Si llegamos a tener muchos problemas, si quisiéramos aumentar, por ejemplo, nuestra deuda, o en todo caso aplazar el pago de nuestra deuda para decir, mira, estamos mal, nosotros necesitamos invertir en la gente ahora, no en pagar nuestra deuda. Bueno, ahora lo que te queda de poder es que tienes que ir a negociar en los tribunales de Nueva York con JP Morgan o Morgan Stanley o estos bancos privados que realmente... como bien te lo dicen, no son entidades de caridad, sino que son empresas cuyos productos son los productos bancarios. Entonces, son deudas extremadamente difíciles de negociar y tenemos varios ejemplos a la vista en estas cuestiones. Imposible. Entonces, una cuestión es la presión tributaria. Otra cuestión también es realocar presupuestos a donde más se necesita. La gente tiene pocos ingresos. Hubo censos que se hicieron desde varias organizaciones en comunidades pobres. Tenés familias que ya pasaron a comer una sola vez al día. Esto tiene que ser la prioridad. Entonces, cuando el gobierno dice tenemos que apretarnos los cinturones, pero pide finalmente a la población que tiene menos que se apriete los cinturones, tiene que haber un consenso para que finalmente pueden... no sé si hay una gran necesidad. Yo, por ejemplo, si hay un gasto urgente, para ponerte un ejemplo, sí o sí financiar a las capillas, ¿verdad?, del Ministerio de Defensa. Yo, por ejemplo, diría, paremos este gasto y colocamos lo que está previsto en una cuestión más prioritaria.
Entonces, y ejemplos de eso se pueden encontrar en muchos lugares. Yo no pienso que sea una buena opción realmente sacar plata a los funcionarios que son mal pagados. El tema de los docentes, por ejemplo, es tremendo porque el Ejecutivo planteó no cumplir con el acuerdo con los docentes otra vez, cuando yo creo que ser docente en este año de pandemia fue lo más difícil del mundo. Entonces, si bien sabemos que hay mala calidad de la educación, etcétera, etcétera, obviamente el tema de educación durante la pandemia se volvió un tema tremendamente complicado, al cual hay que darle mucho pienso y también recurso para eso. Entonces, se tienen que decir claramente cuáles son las prioridades y cuáles no. También puede ser que haya obras, ¿verdad?, que son hechas, por ejemplo, para facilitar la exportación de soja o la exportación de carne. Bueno, quizás estas obras puedan esperar, ya que son sectores que van muy bien en términos económicos, ¿verdad?, frigorífico brasileño que van muy bien, entonces, y quizás se pueda esperar un poquitito en esto o pedir mayor colaboración en todo caso de los que finalmente usan estas obras para promover otras cuestiones. Eso sería. Sí, señora. Sara, muchísimas gracias por tu tiempo y por explicarnos entonces la perspectiva, el análisis, la visión desde base acerca del presupuesto para el año que viene. Muy amable, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Adiós, hasta luego. Sara, economista e investigadora.